¿Continuó? Sí. Sí, ¿Qué nos pasaría si seguramente a alguno de ustedes les debe pasar que trata con alguna persona atea? ¿Alguien tiene algún compañero de escuela, tío, vecino, primo, papá que sea ateo? Alguno, ¿no? Alguno nos pasa. Sí. Si alguna de estas personas se acercara a nosotros y nos dijera, bueno, ¿y tú por qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde dices que se llama eso? ¿Qué? ¿Qué familia es de qué? ¿O cómo? ¿Qué haces? ¿Por qué dedicas ese tiempo? ¿Por qué vas a misa los domingos? ¿A dónde dices que vas? ¿Nosotros qué tendríamos que contestarle? ¿O cómo podríamos contestarle? Lo primero que tendríamos que decirles es, estaríamos hablando acerca de un catecismo. ¿Qué debe contener un buen catecismo? La primera parte tendríamos que hablar de esa revelación, cómo Dios se nos ha revelado a nosotros en particular. No solo porque nacimos en una familia católica y nuestros padres nos han inducido en la fe, sino porque a lo mejor también a nosotros particularmente hemos tenido esa revelación, ese primer acercamiento que Dios nos ha llegado a nosotros, a nuestro corazón, o a lo mejor no tuvimos la fortuna de estar en una familia católica, pero alguien, un maestro, un vecino, un abuelo, un amigo, nos ha hablado de Dios. Nosotros hemos visto cómo el Señor se ha revelado a nosotros. Y entonces nosotros les estaremos explicando por qué creemos, porque Dios se reveló a mí. Y después estaría yo explicando en qué creo, cuál sería mi profesión de fe. Esa sería la primera parte, ¿no? Y la segunda parte serían los sacramentos de la fe, es decir, ¿qué celebro? ¿Yo por qué voy a misa? Porque primero Dios se me reveló, porque yo creo lo que Dios me ha dicho, y entonces por eso yo celebro. Y celebro los sacramentos, generalmente la Eucaristía, al menos cada 8 días, pero bueno, hay otros sacramentos que también frecuento, ¿no? Pero bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con mi vida? Todo esto tendría que manifestarse. ¿En qué implicaciones tiene que ver esto en mi vida? ¿Cuál es esa vida de fe? Y que se manifiesta en las bienaventuranzas que le dan sentido a mi vida y en la práctica la caridad viviendo los mandamientos. Pero bueno, todo esto no está tan fácil. Primero Dios se me reveló, yo no hice nada. Después dije, bueno, pues ok, empiezo a creer. Ok, yo creo en Dios y todo lo que Él me platica. Y luego, bueno, pues hasta voy a misa porque hasta siento bonito y demás. Pero ya a la hora que tengo que empezar a vivir y ser congruente y tengo que empezar a vivir la fe, pues ya se me empieza a complicar. Por eso necesito la oración en mi vida de fe. Porque para poder lograrlo, necesito la oración. Entonces, eso tendría que contener un buen catecismo. Fíjense que nosotros, en nuestro quehacer, en nuestro apostolado, pertenecemos a la pastoral profética. Y la pastoral profética tiene 3 niveles. El primero es el querigma, la evangelización. El segundo es la catequesis y el tercero es la teología. En la evangelización se suscita la fe. Se da el querigma, se da ese primer anuncio y apenas se suscita la fe. Después viene la catequesis. En la catequesis se profundiza en la fe, se explica la fe. Y después viene la teología, que es el estudio de la fe. Y nosotros, que somos catequistas, que ya pasamos de la evangelización, del primer anuncio, y que ya hemos recibido catequesis y ahora la estamos dando, entonces ya podemos empezar a profundizar y empezar a pisar la teología. Cuando yo en esta primera parte del catecismo he pasado del credo, que el credo es cómo se expresa la fe a través, cómo se expresa la fe a través del credo, entonces esto ya me lleva a una teología dogmática. ¿Cuáles son los dogmas en los que yo creo?
La segunda parte sería cómo se celebra la fe. Yo la celebro a través de los sacramentos y esto me lleva a una teología litúrgica. La tercera parte sería cómo se vive la fe, pues a través de los mandamientos y esto me lleva a una teología moral. Y por último, la cuarta parte, cómo se alimenta la fe. La fe se alimenta con la oración y esto me lleva a una teología mística. ¿Se dan cuenta que siguen siendo las mismas cuatro partes? Todo esto forma parte del catecismo. Y aquí se los digo la misma información, pero de otra manera. ¿Cuál es la estructura del catecismo? La primera parte es lo que creemos, la profesión de fe, o sea, el credo. La segunda parte es lo que celebramos, los sacramentos. La tercera parte es lo que vivimos, la vida de fe en las bienaventuranzas y los mandamientos. Y la cuarta parte es lo que oramos, el Padre Nuestro. Esta es la estructura del catecismo. Hasta aquí les queda claro, me interesa mucho que quede muy claro estas cuatro partes. ¿Hasta aquí alguna duda? No se pueden preguntarme directamente, quitando su micrófono, o le escriben a Marina y Marina me dice. ¿Hasta aquí quedamos claros? Disculpe, yo sí tengo una duda. Dime. Sobre lo que vivimos, ¿me podría dar un ejemplo o alguna experiencia al respecto? ¿Quién eres para ¿Cómo verte? llegar a esta parte 3? ¿Victoria Alvarado? Victoria Alvarado, ya te vi. Ajá. Sí. Sobre lo que vivimos, un ejemplo. Te decía yo que son las bienaventuranzas y los mandamientos. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Si tú eres una persona congruente, primero Dios se te reveló y tú dijiste, ok, sí creo, sí me voy de tu mano. Ok, sí voy a misa, pero ahí en la misa te hablan de los mandamientos y entonces un ejemplo sería el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces cuando yo llego a mi casa, pues no puedo llegar a pelearme abiertamente con mi papá. Sí puedo cuestionarlo, sí puedo enfrentar un diálogo, sí puedo, pero no puedo llegar a pelearme con mi papá, porque entonces no estaría yo siendo congruente con lo que celebro y lo que creo. Pero no está fácil, porque nomás entro a la casa y mi papá me empieza a pelear, y claro que yo contesto. ¿Cómo le puedo hacer? Pues entonces me voy a la oración, me encomiendo al Espíritu Santo, empiezo a vivir una vida de oración para poder establecer ese diálogo con mi papá. ¿Es bueno el ejemplo o no? ¿Contesté a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más hasta aquí? También es el hecho de dar testimonio, ¿no? O sea, la manera en cómo vivimos es de dar el testimonio de lo que yo creo, porque al final de cuentas la fe se refleja en las obras y precisamente la manera en cómo vivimos es la manera en cómo vamos a reflejar las obras o dar testimonio de lo que creemos. Claro, claro, por supuesto. Que se me note, ¿no? Que yo creo en esto, fui a misa y cuando salgo ya no soy la misma. Que se me note que soy capaz de pedir perdón, que soy capaz de entablar un diálogo, ¿no? Que soy capaz de hacer una relación, no por mí misma ni por mis méritos, sino por lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Perfecto, muy bueno tu comentario, muchas gracias. Bueno, pues entonces ya estamos en estas primeras partes del catecismo, ya estamos entrando en materia, ya me vi. Perdón, es que no soy muy buena en la computadora, me tienen que ayudar. Bueno, pues ahora sí, ¿qué es el catecismo? La palabra catecismo viene del griego catequesis, que dice cata abajo y echein sonar, que literalmente significa sonar abajo, hacer eco, es decir, adoctrinar. En latín se escribe Catequismus Catholicae Ecclesiae. Por eso en las citas biográficas se cita CCE, seguido del número. Por ejemplo, CCE 1970 me lleva al numeral 1970 del catecismo. Yo les pedía a que todos tuvieran en su mano el catecismo. ¿Todos lo tienen?
porque vamos a trabajar con él. Para poder estudiar y adentrar en el catecismo, pues necesitamos el catecismo. Si alguien lo tiene electrónico, está muy bien, pero lo necesitamos y lo tenemos que tener en la mano. ¿Qué es el catecismo? Es el texto en el que se presenta una exposición organizada y sintetizada de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina cristiana, tanto sobre la fe como la moral. ¿Cómo se divide el catecismo? El catecismo tiene una introducción y luego tiene 4 partes. Ya las veíamos, ¿no? Originalmente. Cada parte tiene 2 secciones y las secciones tienen artículos, párrafos y terminando un párrafo siempre hay un resumen. Quisiera que fuéramos, bueno, al final de todo el catecismo hay 3 índices. Un índice temático, un índice de textos es el primero, luego el temático y luego el general. ¿Me podrían hacer el favor de irse a su índice general, que es el último, son las últimas páginas? En mi catecismo está en el número 695. Puede variar según la edición que tengan. ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo le vamos a hacer para que nos podamos entender? Silvia, ¿tú tienes catecismo? Silvia, ¿tú tienes catecismo? Sí lo tienes. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Primero voy a trabajar contigo. Gracias. Ahí en el índice general, todo lo vamos siguiendo, pero solamente una me puede contestar. Y en este caso va a ser la elegida de los dioses, que es Silvia. Tenemos el índice general que inicialmente empieza con la Constitución Apostólica Fidei Depositum, que es la constitución que hizo Juan Pablo II para dar a conocer el catecismo, para que fuera editado y dado a conocer. Y luego viene un prólogo, pero luego vienen 4 partes. ¿Cuál es la primera parte, Silvia? Donde dice la profesión de la fe. La profesión de la fe, muy bien. La segunda parte es bastante más adelante. Aquí viene todo, esto es la primera parte. Vete hasta donde dice la segunda parte. En mi catecismo es en la página 249. ¿Cómo se llama la segunda parte? La celebración del misterio cristiano. Por eso te escogí, Silvia, porque tú eres requete inteligente. Qué padre. Luego la tercera parte, ¿cuál es? La vida en Cristo. La vida en Cristo. Y la cuarta parte es la oración cristiana. La oración cristiana. Sí, y si me pueden hacer el favor de subrayar esto en su catecismo, en su índice, va a ser de mucha ayuda. Gracias, Silvia. Entonces tenemos 4 partes. La primera parte, la profesión de fe. La segunda parte, la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Y les decía yo que cada parte tiene 2 secciones. ¿Alguien más que me ayude? Un joven. Armando Martínez, ¿estás por ahí? Abre tu micrófono para que yo te pueda... Buenas noches. Sí, se me dificulta ahorita seguirla en el catecismo. Lo tengo a la mano, pero sí se me dificulta. Ah, qué lástima. ¿Por qué se te dificulta? ¿Te puedo ayudar? Es que lo tengo en el celular, entonces como son muchas páginas. Ok. Sí, entiendo. Bueno, un espontáneo. Si es joven, prefiero. Pues no estoy joven, pero le ayudo. ¿Quién eres? Jorge. Jorge, déjame ver si te veo, Jorge. ¿Dónde andas? Ah, Bueno, ya no te Jorge vi, Flores. pero bueno. A ver, ayúdame, Jorge. La primera parte decíamos que es la profesión de fe. ¿Cuál es la primera sección de esta primera parte? La primera parte es la profesión de fe y la primera sección es el creo y creemos. Muy bien. ¿La segunda sección? La segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Bien, ok. Luego nos vamos a ir
a la segunda parte. ¿Cuál es la primera sección de la segunda parte? La segunda parte es la celebración del misterio cristiano. ¿Cuál es la primera sección? La economía sacramental. Bien. La segunda parte, la segunda sección. Los 7 sacramentos de la iglesia. Bien. Luego, la tercera parte es la vida en Cristo. ¿Cuál es la primera sección? Vida en Cristo. La primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Muy bien. ¿Y la segunda sección? La segunda sección, los 10 mandamientos. Perfectamente. Y luego la última parte, que es la cuarta. ¿Cuál es la primera sección? La oración en la vida cristiana. Ajá, muy bien. ¿Y la última? La oración del Señor, el Padre Nuestro. Así es. Entonces ya nos queda claro, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me van siguiendo? Es algo muy sencillo, pero para mí era muy importante que nos ubicáramos. Entonces ya nos queda claro. Son 4 partes y cada parte tiene 2 secciones. Bueno, adentro de las secciones tenemos artículos. ¿Alguien más, un joven que me ayude? Rocío Alcalá, ¿me ayudas? ¿Tienes el catecismo? Sí, me estoy encontrando. Lo estás Ya. encontrando. Ok, Ujú. vamos a ir a esa primera parte, pero a la segunda sección. La segunda sección, ¿cuál es? De la primera parte, la profesión de la fe. La ¿Cuál es profesión de la segunda fe cristiana. sección? Ajá, La profesión de la fe cristiana. Ujú. la profesión de la fe cristiana. Hay un primer artículo que dice, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ese es un artículo, pero fíjense que ese artículo se va a desglosar en varios párrafos. El primer párrafo es ¿cuál? Creo en Dios, Creo en Dios, nada más. El segundo párrafo, el Padre, el Padre. Tercer párrafo, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Cuarto párrafo, el Creador, quinto párrafo, el cielo y la tierra, sexto párrafo el hombre, y séptimo párrafo, la caída. la caída. Entonces, sé que esto es bastante tedioso, pero para mí es importante porque esto nos da una idea de cómo está distribuido y está perfectamente bien organizado todo el catecismo. Y al final de cada párrafo viene un resumen. Viene toda la explicación y luego viene un resumen. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, ahora le quiero pedir a alguien más. Déjenme ver quién más está por ahí. Perdónenme que los discrimino, pero a mí me gustan los jóvenes. Alberto Álvarez Trejo, has de ser mi sobrino porque yo soy Josefina Trejo. Hemos de tener que ver algo. ¿Tienes por ahí tu catecismo? Sí. Gracias. Ahora les quiero pedir a todos que nos vayamos al numeral 260. Todo el catecismo está organizado con muchos de los documentos de la Iglesia Católica, están organizados por número. Nos vamos al número 260. En mi catecismo está en la página 66. ¿Qué dice el número 260? Dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Hasta ahí. Pero desde... Ajá. Hasta ahí. Este es el número 260. A un lado están unos números en rojo, chiquitos, o números más claritos, que son una referencia. ¿Qué números son esos? Aquí yo tengo 1050, 1721 y 1997. Así es. Si yo quiero saber algo más sobre este tema, me voy a esos numerales. ¿Sí? Y luego más abajo, cuando termina este párrafo, el 260, vienen unas letras chiquitas, que es otra cita. ¿Me la puedes leer, por favor, Alberto? Dice, Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Hasta aquí. Es nada más un ejemplo. Aquí dice que la cita es una oración de la Beata Isabel de la Trinidad. Estas letras chiquitas son puntualizaciones complementarias. Generalmente son
citas de los padres de la iglesia, o citas históricas, o citas apologéticas, o citas doctrinales, que vienen a aclarar, a complementar lo que se ha dicho arriba. Cuando yo digo citas apologéticas, ¿a qué me refiero? ¿Alguien me puede decir qué es eso de la apologética? La defensa de la fe. ¿Perdón? Sí, la defensa de la fe, sí. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué yo estoy creyendo en esto? Sí, perfectamente. Y también nos aclaran mucho. Ya nada más un último comentario. Arriba en el numeral 259 viene una cita en la última línea, dice CF Romanos 8:14. Ese CF quiere decir confrontar. Aquí estoy diciendo algo que no lo dice exactamente así Romanos 8:14, pero que si lo confrontas con eso, más o menos lo dice así. O sea, es una referencia a la que yo me puedo confrontar. ¿Me explicó? ¿Sí? Bueno, todas estas indicaciones son necesarias para que yo pueda tener un mejor manejo, un mejor entendimiento de todo lo que estoy leyendo en el catecismo, porque ciertamente es pesado el catecismo, porque pues habla de la doctrina, habla de los dogmas, habla de los mandamientos, del deber ser, de tú tienes que comportar así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Entonces puede ser un poco tedioso, pero todo esto nos puede ayudar para que sea más flexible. Y bien, me voy a ir a la primera parte. La primera parte es la profesión de la fe. La primera sección es creo, creemos. El día de hoy vamos a ver esta primera parte que decíamos que tiene 2 secciones, ¿no? Perdón, es que ahora tengo que mover acá, ya. Entonces, vamos a ver esta primera parte. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Del 1 al 25 se los resumí así. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Este es el número 1 del catecismo. Y ya nada más aquí, fíjense, toda la riqueza, todo lo que nos está diciendo. Nos dice que Dios nos ama mucho, que Él es perfecto y que es bienaventurado, y que nos ama tanto que por eso ha mandado a su Hijo como Redentor, es decir, como el pagador y Salvador de todos los hombres que, como habíamos caído en el pecado, no podíamos reconciliarnos con Dios. El único que podía reconciliarnos era su Hijo. Y Dios no lo dudó, ni el Hijo dudó en obedecer. Y entonces vino, y todo esto, el Espíritu Santo nos convoca en la iglesia. De esa manera nos hemos hecho hijos adoptivos de Dios. ¿Para qué? Para heredar la eterna bienaventuranza, para ser eternamente felices, no nada más en la vida eterna, sino ya desde hoy. Hoy Dios quiere que yo hoy sea feliz. Fíjense qué plan tan maravilloso, qué buena noticia nos puede traer el catecismo, ¿no? Ahora déjenme quitarme de aquí para poder leer. Y esta primera parte también afirma que todo hombre es capaz de Dios. Es decir, que todos, aunque no hayamos nacido en una familia católica, en una familia cristiana, Dios encontrará los medios para manifestarse a cada uno de los hombres en este momento y en toda la historia, desde antes de Jesucristo y después por los méritos de Jesucristo. Todo mundo es capaz de acercarse a Dios. ¿Cómo? Léanlo en el catecismo, no se los puedo decir. Pero San Agustín lo dice de esta manera: tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Eso es lo que nos dice ese gran santo y sabio, San Agustín.
Ya terminé con esta primera sección, creo que no es la primera sección, es la primera, tampoco es la primera parte. Bueno, sí, la primera sección, creo y creemos. Y todos los demás se los resumí en esto. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Como somos sus hijos, Él se encargará siempre, hasta el último aliento de nuestra vida, a llamarnos hacia Él. Somos sus hijos y nos reclama para Él. Y estará buscando la forma, aunque sea a través de la predicación aburrida y tarde y lenta de la José, pero encontrará alguna manera de llamarnos hacia sí. Pero ¿qué pasa? Esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Les preguntaba, ¿conocen algún ateo que diga, no, es que yo no creo en Dios? Y entonces, ¿qué sucede? Dios dice, bueno, pues tú te lo pierdes, no sabes cuánto me apena por ti, llegarás al infierno y ni modo. Pues no, esa no es la actitud de un padre, y menos de un padre amoroso y todopoderoso como este que nosotros tenemos. Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Y por una decisión eternamente libre, Dios se revela y se da al hombre. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Pues sí, yo puedo ser muy atea, yo puedo decir esto no me interesa por lo pronto, bueno, yo me dedicaré a eso cuando cumpla 80 años y no tenga nada mejor que hacer. Pues no, Dios toma la iniciativa y manda a su Hijo y al Espíritu Santo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo dice 1 Timoteo 2:4. Estaría bien padre que nos empezáramos a aprender algunas citas bíblicas. Y esta es muy fácil, es 1 Timoteo 2:4. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Entonces, fíjense cómo aquí, pues ya Dios nos está tomando en cuenta a nosotros, porque para que Cristo sea anunciado y que la revelación llegue a todos, pues cuenta con nosotros. ¿Qué necesidad tengo yo de andarme complicando la vida con mi novio ateo, con mi compañero ateo, con mi hermano ateo? ¿Qué necesidad tengo yo de complicarme la vida? Pues él que vaya por su camino y yo por el mío, y veremos que al final de los tiempos nos podamos reunir. Pues no, porque yo no quiero que los demás se condenen, y menos que es mi novio, y menos que es mi hermano. Así es que si Dios me está llamando, pues yo contesto. Por eso estoy aquí, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué las letras en las citas del catecismo? Ajá. En la anterior tenías que decía ABC. ABC. Ajá, te lo voy a explicar después, Marina, si me haces favor, para no entretenerme, porque ya tengo que estar cerrando y eso me apena mucho y yo quiero terminar. Te lo digo después, Marina. Espero que sea hoy mismo, ¿eh? Ok. La segunda sección, la profesión de fe cristiana. En el catecismo, en el número 185, el primer punto y aparte, dice, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. No nada más se trata de que yo crea. También, no soy la única en esta historia, ¿no? Afortunadamente somos muchos. No solamente los que creemos ahora, sino todos los que han creído. Para empezar, los apóstoles, y después de los apóstoles, todos los que creyeron por la predicación de los apóstoles, de los primeros padres, de los primeros 3 siglos, y de toda la historia de la santidad, de la humanidad, de la revelación, ¿no? El símbolo de la fe es un signo de identificación y comunión entre los creyentes. La palabra símbolo no solamente la vamos a usar como cuando hablamos de la
bandera mexicana, que es un símbolo de la mexicanidad, que es un símbolo de nuestra patria. No, lo vamos a tratar como algo más abierto. Es una identificación y es una comunión. Significa también recopilación, colección o sumario. Cuando Jesucristo instituye la iglesia, les dice a los apóstoles, vayan y prediquen. Y bueno, pues organícense en una iglesia. El Espíritu Santo estaba asistiendo a la iglesia, pero entonces dijeron los apóstoles, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿En qué creemos? Y entonces apareció el símbolo de los apóstoles. Y también, también se le llama el credo. Esta página la tienen ustedes en su catecismo. En la página 50 está en el mío, pero es después del número 184 y antes del 185. Si quieren abrirlo, por favor, en su catecismo, porque vamos a estudiar el credo. Hay varios credos. El primero que hay es el credo bautismal, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los apóstoles empezaron a bautizar así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta la fecha, a nosotros nos bautizaron y se siguen bautizando a todos los niños y los adultos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer credo. Pero luego los apóstoles dijeron, bueno, vamos a decir quiénes somos y en qué creemos. Y apareció, insisto, el credo de los apóstoles cuando los apóstoles empezaron su misión. Y después apareció el credo niceno-constantinopolitano, porque es el que se redacta después de... Es después de los concilios de Constantinopla y de Nicea. Perfectamente. Ok, ¿cuándo fueron? ¿Cuál fue el primero? ¿Tú que sabes tanto? Creo que el de Nicea y después el de Constantinopla, y generalmente se vino a dar porque había muchas herejías y muchas apostatías, entonces se vino a reforzar en lo que creemos, es decir, estaba el hecho de que Jesús no era verdadero Dios ni verdadero hombre, entonces a partir de todo ese punto de herejías que había, fue el hecho de que se conformaron ese credo de Nicea-Constantinopla. Muy bien. El primer concilio fue el de Nicea en el 325 y el segundo, el de Constantinopla, en el 381. Aunque realmente el primero fue el de Jerusalén, el que nos habla los Hechos de los Apóstoles. Los concilios se dan cuando hay algún desajuste, algún problema, alguna herejía. Entonces dicen, bueno, vamos a juntarnos y vamos a ver qué hacemos con esto. Y eso fue lo que hicieron en Jerusalén, en el concilio. Vinieron los apóstoles y dijeron, ¿qué vamos a hacer con la gente, con los paganos que se convierten? Porque primero se convertían los judíos y ya traían toda la ley mosaica, ¿no? Pero bueno, los paganos que se convierten, que también se circunciden. No es necesario que se circunciden. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, no es necesario, basta con que cumplan la ley de Jesucristo, ¿no? Ese fue el primer concilio. Y luego viene que fue ya, digamos, el de la iglesia, el de Nicea en el 325, que como bien nos apuntas, no supe quién eras, perdón. Aparecieron en el 325 y en el 381, y es un poquito más largo porque aclara algunas cosas. Vamos primero a ver cuáles son las semejanzas que tenemos. A ver si puedo o no puedo. ¿Cómo le hago? No puedo. Bueno. ¿Qué necesitas, Jos? Ahí voy. Pues que quitar la barra de arriba. ¿Cómo la quito? Para que yo pueda ver. Bueno, no puedo. No hay problema. Ponlo en pantalla completa. Ajá. Arriba, en tu mano derecha, superior, tienes como un cuadrito con puntitos arriba que dice View.
No, ese lo tengo abajo, pero... O allí, Tómala y arrástrala hacia un lado. Ah, ya, ok. Ya la arrastré abajo. Ok, fantástico. Gracias. Bueno, decíamos, ¿cuáles son las semejanzas? Creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Creo en Jesucristo, creo en un solo Señor Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. ¿Sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo? Sí. ¿O yo soy la única que habla en todo esto? Sí. Bueno, luego en azul dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y por obra del Espíritu Santo se encarnó. ¿De quién nació? De Santa María Virgen. Se encarnó de María Virgen. Bajo el poder de Poncio Pilato, en tiempos de Poncio Pilato. ¿Por qué tenemos que mencionar a Poncio Pilato? Porque estamos conectando a Jesucristo con la historia, ¿no? Y también me regreso a lo anterior, que la concepción fue por obra del Espíritu Santo. Eso también queda claro en los dos, ¿no? Después decimos que fue crucificado, muerto y sepultado. En el credo largo, que padeció y fue sepultado. Es importante que se hable de que fue una muerte real y que fue sepultado, porque entonces de esa manera al tercer día resucita de entre los muertos. También acá lo dice, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió a los cielos, y subió al cielo. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y después dice, creo en el Espíritu Santo. Y el largo también dice, creo en el Espíritu Santo. Y hace una explicación del Espíritu Santo, ¿no? Y después en el credo de los apóstoles, creo en la Santa Iglesia Católica. No me perdí otra vez. Creo en la Santa Iglesia Católica. Creo en la Iglesia. Creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos. Entonces, todas estas son las similitudes, pero vamos a ver las diferencias. ¿Acaso se contradicen? ¿Por qué uno dice una cosa y por qué el otro dice otra? ¿Qué es lo que sucede? Como bien nos apuntaban, en el credo largo empiezan a expresarse, es el Hijo único de Dios, es nacido del Padre antes de todos los siglos, es Dios de luz, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Porque en este momento aparecieron algunas herejías que hablaban de que Jesucristo, pues era un iluminado, pero no era el Hijo natural de Dios, era igual que nosotros, que no había sido engendrado, sino que había sido creado igual que nosotros, que era de la categoría de nosotros. De hecho, esta herejía la resucitaron nuestros hermanos, que ya no les llamamos separados, sino esperados, nuestros hermanos testigos de Jehová, que reconocen a un Jesucristo, pero que es un iluminado más, que también lo ha resucitado la nueva era, ¿no? Que dice que hay varios iluminados, habla mucho de la luz, y que hay varios iluminados, y que pues Buda fue un iluminado, y Confucio fue un iluminado, y que Jesucristo es un iluminado más. No, me apena informarles. No es un iluminado más, es la luz. Es el Hijo único de Dios, es engendrado, no fue creado. Buda y Confucio y todos los demás fueron creados. Jesucristo no fue creado, fue engendrado. Es Dios de Dios. Él es Dios. Dios mío, me pierdo. Él es Dios porque es hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos. Él es la luz porque viene de la luz. Es Dios verdadero de Dios verdadero. De la misma naturaleza del Padre. Quizás todo esto pueda ser repetitivo, pero era muy importante que en ese momento quedara claro. Y también ahora,
Porque, insisto, de pronto alguien viene y nos dice, no, es que todos nosotros somos luz, tú eres parte de la luz, tú tienes luz en ti, tú eres un Dios. No, no, no. El único Dios todopoderoso, todo sapiente, todo presencia, ese solamente es Dios. Nosotros podemos tener algún reflejo de Dios, pero nada más, ¿no? Y luego también en el Credo de los Apóstoles dice que descendió a los infiernos. Dios de mi vida, ¿qué es eso que Jesucristo descendió a los infiernos? No voy a poder abundar en esto, pero si les interesa les puedo decir en dónde lo pueden buscar. Y por último, la diferencia entre creo en el Espíritu Santo, también se manifiesta todo esto porque también no se sabía quién era el Espíritu Santo. Actualmente no sabemos quién es, entonces, por eso se hace esta aclaración. Es Señor y dador. ¿Quién es el Espíritu Santo? Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma tradición y gloria y que habló por los profetas. En el credo largo se habla de que la iglesia es una santa católica y apostólica, y de que hay un solo bautismo. Pero en general se dice lo mismo, solamente el credo largo se manifiesta algo más explícito. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta parte en esta segunda parte del credo, es el credo de los apóstoles, aunque se complementa con el de Nicea Constantinopla. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar de esas 3 personas en las que nosotros decimos que creemos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Ya quedó claro? Qué bueno, porque ya vamos a terminar. Dios en mi vida. En 15 minutos tengo que terminar. Ahorita le corro. ¿Por qué la profesión? Perdón. Dime. Perdón, para los que iniciaron desde el principio, creo que yo por ahí tuve un malentendido, pero creo que sin problema nos podemos alargar hasta las 10. Ay, qué bueno. Sí. Esa es una muy buena noticia para mí. Muchas gracias. Yo tuve un malentendido contigo, pero sí, originalmente estaba de 8. Hasta las 10. Sí. Prometo no irme más tarde de las 10, ¿eh? Ok, gracias. Bueno, la primera afirmación del credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué la profesión de fe comienza en creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación creo en Dios porque es la más importante, es fundamental. La fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Y de los que no creen en Dios también. La razón del hombre se da solamente por la razón de Dios. Si Dios no existe, no tiene razón el hombre de existir. Por eso tantos suicidios. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Este es el misterio de la Trinidad, que todos estos números lo expresan muy bien. Yo solamente saqué algunos apartados importantes, ¿no? ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés con el nombre de Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy, Yahvé. El nombre inefable de Dios, inefable quiere decir imposible de explicar, imposible de entender, imposible de asimilar. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra del Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Y eso es todo lo que les voy a decir de Dios Padre. Como ven, se los dejé barato, ¿no? Y esto es todo lo que les voy a decir de Jesucristo, el Hijo único de Dios.
Jesús es nombre dado al Hijo único del Padre. Ha nacido de las entrañas de María, nombre que significa Dios, Yahvé salva. Este hombre es el Mesías o el Cristo, el ungido, es el mismo Dios, que sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza humana. Así Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Decíamos que se rompió la comunión entre Dios y el hombre por el pecado. No había manera de que el hombre accediera a Dios, ni que Dios pudiera rebajarse al hombre. Entonces Dios no duda en mandar a Jesucristo, que tiene naturaleza divina, pero toma la naturaleza humana. Entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. Y es el único que puede ser nuestro mediador, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Fíjense qué misterio tan grande, en donde se revela toda la misericordia, todo el amor que Dios nos tiene. Y teniendo en su ser humano tanto inteligencia como voluntad humana en perfecto acuerdo y sometida con la inteligencia y voluntad divina, nunca se interpone la voluntad humana con la voluntad divina en Jesucristo. Siempre están en perfecta armonía, ¿no? En el Huerto de los Olivos le dice al Señor, le dice a Dios, yo no quisiera que pasara este cáliz por mí, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque la voluntad humana de Jesucristo está perfectamente sometida a la voluntad divina de Dios Padre. Eso es todo lo que les voy a decir de Jesucristo. Y esto es todo lo que les voy a decir de María. María es la mujer que de nuestra raza ha dado el sí definitivo a Dios, pues de ella se dice que es la llena de gracia, pues desde el mismo instante de su concepción, por gracia especialísima de Dios, fue preservada del pecado original, y por su vida virtuosa permaneció pura de todo pecado. Por eso es la Madre de Dios, pues Jesús es Dios. Y de estas afirmaciones se desprenden los dogmas marianos. Tranquilo, Chester. La Inmaculada Concepción, la virginidad antes, durante y después del parto, la Madre de Dios, que es la Teotocos, y la Asunta al cielo. Todo esto viene perfectamente explicado en el Catecismo, pero yo quise retomarlo de una manera muy breve. Y ahora les platico del Espíritu Santo. Esto es todo lo que les voy a decir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona manifestada de la Santísima Trinidad. Si el Padre es el que ama y el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor. Por ello se dice que el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. Por esto, quien posea el Espíritu puede llamar a Dios Abba, Padre, Papá. Así como el Hijo procede del Padre y por eso es consubstancial a Él, es decir, es Dios, lo mismo el Espíritu procede del Padre y del Hijo y es consubstancial a ambos, es decir, posee la naturaleza divina de ambos. Luego entonces es Dios. Ahora bien, la misión del Espíritu no es diferente a la del Hijo, sino que es conjunta e inseparable, pues el Hijo realiza su misión para gloria del Padre y santificación de los hombres, y lo mismo que hace el Espíritu, colma al creyente para adoración de Dios y salvación de los hombres. Pues ya terminé el credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, y creo en Dios y creo en el Espíritu Santo. Bueno, y entonces, ¿qué de la iglesia? Porque también digo creo en la iglesia. La iglesia es la consecuencia del Espíritu Santo. Mi credo es solamente en tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si hablo de la iglesia es porque esto es consecuencia de la acción del Espíritu Santo. Y de la iglesia solamente les voy a decir esto. Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Dice el Papa Francisco, el Señor nos quiere parte de una iglesia que sabe abrir los brazos para acoger a todos, a los pecadores, a los pederastas,
a los narcos, a los asesinos, a los delincuentes, todos esos. Y que no es la casa de pocos, sino la casa de todos. ¿Cómo es que vamos a caber todos esos ahí? Pues sí, porque Jesús vino por los pecadores, no por los justos. Y entonces en la iglesia entramos todos los pecadores y yo le doy las gracias porque yo soy pecadora, entonces vino por mí. Qué bueno que me invita a la iglesia. El único tema que les voy a desarrollar es este de la comunión de los santos y es como como un ejemplo de lo que pueden ustedes hacer cuando vayan a dar su tema. Todos los temas de la catequesis están adentro del catecismo, entonces siempre que vayan a dar su tema, refiéranse al catecismo, escuchen qué dice el catecismo, qué dice la iglesia. Y aquí en la comunión de los santos nos habla que esta expresión designa primeramente a las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. La comunión de los santos nos habla primero de las cosas santas y de los sacramentos, de los cuales pues el central es la Eucaristía, pero también el bautismo y también la reconciliación y también la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la comunión de los santos, hablo de las cosas santas, pero también hablo de las personas santas. Designa también la comunión entre las personas santas en Cristo, que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. Fíjense ustedes que esta obra de caridad que están haciendo conmigo y que me están escuchando a pesar de que están tan cansados y que están tratando de meterse en esta enseñanza, pues es una obra de caridad que tienen para conmigo, para ustedes mismos, para sus catequizandos, y todo esto por los méritos de Jesucristo da fruto para todos. Fíjense qué padre. Esta es la comunión de los santos. Y en tercer lugar, designa la comunión de los fieles de Cristo, de los que peregrinan, la iglesia militante, de los que se purifican después de muertos, la iglesia purgante, y de los que gozan de una bienaventuranza celestial, los que ya están en presencia del Señor, la iglesia triunfante. Todo esto es el dogma, pero fíjense la buena noticia que tenemos. En esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Fíjense qué buena noticia. No solamente pertenezco a la iglesia militante y un día llegaré a la iglesia purgante para llegar a la iglesia triunfante, sino ya desde ahora está a mi disposición esa comunión de los santos, en donde está el amor misericordioso de Dios y de todos los santos. ¡Qué maravilla que tenemos un santo! Yo ya saben que mi santo es San José y me siento muy orgullosa de él. Ha estado en mi vida desde antes de que yo naciera, porque nací el día de San José y mi madre, desde antes de que yo naciera, me encomendó a San José. Por eso me llamo Josefina. Y me ha acompañado en todos los días de mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro santo. Hay quienes tenemos 2 o 3 nombres y tenemos nuestro santo. Pero también podemos adoptar a otros santos, ¿no? Bueno, yo también he adoptado, por supuesto, a la Virgen María. Esa también es, por supuesto, de mis predilectas. Pero bueno, Santa Teresa de Jesús. Ahora estos santos últimos, ¿no? San Carlo Acutis, que también lo han adoptado muchos muchachos, ¿no? Tantos santos. Qué bueno que no me llamo Zoé, porque Zoé quiere decir tierra, y yo pues esa no es una santa, ¿no? Qué bueno que no. ¿Hay algún Zoé por aquí? No me digan que sí, porque ya la regué. Entonces, qué bueno que tenemos todos estos santos. Así podemos, en base al catecismo,
podemos hacer nuestros temas, como ven. Termino ya con el perdón de los pecados. Va unido al Espíritu Santo, porque Cristo resucitado confió a los apóstoles, después de soplar sobre ellos, el perdón de los pecados. Además, el primer sacramento del perdón es el bautismo, pues nos une a Cristo y nos da el Espíritu. Adicionémosle a ello que la Iglesia es el sacramento de la penitencia, por medio de los obispos y presbíteros puede perdonar los pecados de sus bautizados. Con todo esto, el perdón de los pecados es un don propio de la misericordia de Dios, manifestada a los hombres por medio de la Iglesia en el ejercicio del sacerdocio. Claro que vamos a abundar más sobre esto en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la reconciliación. Y creo en la resurrección de la carne. Si Dios es el creador de la carne, que el verbo se hizo carne, entonces la redención del hombre es íntegra, restaurando el cuerpo perdido por el lapso de la muerte, pues si la muerte separa al alma del cuerpo. La resurrección los reúne, teniendo presente que se siembra en el sepulcro un cuerpo corruptible, resucita un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual. Todo ello gracias a la resurrección de Cristo el Señor. Sin embargo, es fe de la Iglesia que aquellos que mueren tienen un juicio inmediato. Si mueren en gracia, gozan de la visión beatífica de Dios, el cielo. Los que mueren en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, sufren una purgación de sus pecados para obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Y los que mueren habiendo renunciado libre y constantemente a la gracia de Dios, sufren lejos de su gozo celestial, o sea, el infierno. A la hora que yo digo creo en la resurrección de la carne, estoy diciendo esto también. Creo en el cielo, creo en el purgatorio y creo en el infierno. En virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios, es decir, ofrece penitencia, ofrece sacrificios, ofrece oraciones. Y por último, creo en la vida eterna. Del juicio inmediato a la muerte sigue el juicio final, donde Cristo aparecerá no como Cordero inmolado, sino como juez de vivos y muertos. Por ello, al final de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Como ven, ya terminé todo el credo. 9:45, les dije que a las 9:45 terminaba, ¿no? A ver, Melina, voy a contestar tu pregunta. Ok, gracias. No, no está aquí. Me regreso. Como la... Es que pensé que más adelante iba a tener otra, por eso no me quise detener en aquella. Aquí. Les decía que aquí dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y la cita es el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 27, pero solamente las letras A y C. Eso quiere decir que solamente estoy tomando la primera oración, que es el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. La siguiente oración no la estoy tomando. Y la tercera es, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Porque tú me puedes decir, no, el número 27 no dice eso. Efectivamente, no estoy citando a todo el número, solamente a una parte. ¿Alguien me puede hacer el favor de buscar el numeral 29, la letra A, que me corrobore que sí dice esto? ¿Quién me ayuda? Buenas noches, yo, Juan Echevarría, servidor. A ver, Juan.
Gracias, Juan. A ver, dime qué dice tu catecismo en el numeral 29, la letra A. Ahí, bueno, antes una pequeña duda. O sea, Sí. ¿cómo identifico ahí la letra A? O sea, sí La sé que dice, primera, ajá, ajá. La primera oración, hasta el ok. primer punto y seguido. Ah, ok, de acuerdo. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Esa es la letra A. Sigue adelante y sigue explicando otras cosas, pero yo solamente quise tomar la letra A. Tú mismo, Juan, para no cambiar, dime el número 30, ¿qué dice la letra C? Ay, Ajá, la Rebeca letra dice, C, ¿verdad? en el número 30, por favor, en el numeral sí. 30. Ya entendí, José, perdón. Dios ¿Sí? no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Ok, ya. Ajá. O sea, cada Ajá. frase hasta donde termina un punto, una coma es una letra, ¿verdad? Es una letra, así Ok. es. Ah, ok. Ujú. ¿Coma también, entonces? O sea, Puede sí. ser que sí, puede ser que sí. Más bien punto y coma, más que coma es punto y coma. ¿Eh? Ok. ¿Ok? Es que de aquí, por ejemplo, de esta, si Sí, se me permite, sí, sí. la A Sí. termina, pues, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. La B Ajá. dice, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, ahí tengo yo, en este caso, una coma, y posteriormente viene ya, Dios no cesa de llamar a todo el hombre a Ajá. buscarle para que viva y encuentre la dicha. Así Hasta ahí es. yo tengo un punto. Ajá, ajá. ¿Sí? Sí, efectivamente, en este caso es después de la coma. Ok. O sea, la letra A es, se alegra el corazón de los que buscan a Dios, hasta allí, ¿no? Ujú. Y luego, la letra B sería, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios. La letra C es, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Ok, ¿De acuerdo? de acuerdo. Esa es una manera de encontrar esto de las letras, ¿no? Porque no siempre se cita todo el número. Esto, tuve que recurrir a esto para hacerlo todo lo más corto posible, para poder darles toda la información que yo quería. ¿Hasta aquí preguntas? Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches, dime. ¿dónde podemos encontrar lo de descendió a los infiernos? Ah, muy bien. Vete, por favor, tú tienes tu catecismo en la mano, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, vete a donde dice la primera parte, que es la profesión de fe. Tenemos la primera sección, creo, creemos, y nos vamos a la segunda sección, que ya es lo que es el credo. ¿Sí? sí, ¿Me sigues? sí. Ajá. Bueno, y entonces el primer capítulo es Creo en Dios Padre. No es allí. El segundo capítulo es Creo en Jesucristo. Y entonces vienen varios artículos. ¿Sí? Necesito que estés en el índice. Ah, en el índice, ok. En el índice, claro. Perdón que no te lo aclaré. El índice nos va a servir mucho para poder localizar los temas. Sí, ya lo encontré. Ajá. Entonces ya estamos en el capítulo segundo, Creo en Jesucristo. Sí, ¿Sí? sí. Y luego allí tú misma ayúdame a encontrar Descendió a los infiernos.
Empezamos con Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Ya, Santo. artículo 5, Eso, muy bien. Ujú. En párrafo la página 1. 149. Bueno, esa es la mía. ¿Sí? Sí, Ahí lo puedes ver. Y te lo dejo de tarea. ¿Cómo te llamas? gracias. Karina. Karina. Te lo dejo de tarea, Karina. Y Sí, lo vemos la próxima vez que nos reunamos. sí, claro, muchas gracias. Qué padre, gracias a ti, Karina. ¿Alguien más que tenga alguna duda y que quiera tener tarea? José, sí, bueno, la tarea no va a ser para mí, claro, va a ser para Luis Sanz Padilla, que hace ya un rato que decía que significaba GS19. Entonces, bueno, otra compañera ya le contestó que es un, ¿cómo se llama? Un documento. Pero quería ver, sí, que hablaras un poquito. Cuando es cita de la Biblia, ponen CF, que es confrontar, y cuando es un documento de la iglesia, nada más lo cita, ¿no? Con abreviación, ¿no? Y luego dan el número. No. El confrontar también puede ser para cualquier documento de la iglesia. A ver, los documentos de la iglesia están escritos en latín, en italiano, en latín. Entonces, tienen, ¿cómo explicar? Por ejemplo, GS es Gaudium et Spes, Gozos y Esperanzas. Es un documento de Vaticano II. Entonces, yo ya sé que siempre que ponen esto, se refiere a este documento. Pero, por ejemplo, en Juan 14:16, esto es de la Biblia. Ya me sé las siglas de la Biblia. Como todo buen catequista, ya me las sé, ¿no? Pero si arriba, por ejemplo, está primera de... Ay, no puedo. No llego. Primera de Timoteo 2:4. Aquí no es confrontar. Literalmente dice eso. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es literal. Pero esto otro de que al conocimiento de Cristo Jesús, esto no es literal. Y entonces por eso dice confrontar. No lo dice así la Biblia, pero más o menos eso es lo que quiere decir, ¿no? Y GS es otro documento. En el mismo catecismo, les decía yo que hay varios índices. Hay un índice de textos, que es el primer índice, y ahí vienen todas las abreviaturas también, para que podamos localizarnos. Yo ya no quise abundar en el índice de textos ni en el índice temático, pero por ejemplo, en el índice temático, en la letra N, si yo quiero saber algo acerca de la Navidad, busco en la letra N Navidad y ahí me vienen varios números, entonces ahí puedo localizarlos. Ya no quise abundar en eso, pero si tienes alguna duda, Luis, si me dejas tu teléfono, lo comento contigo y hacemos una tareita. ¿Cómo ves? No, pues muy mal. Pues ni modo, eso te pasa por preguntar. ¿Alguna otra preguntita? Ok, y sí también viene un índice con los documentos de la iglesia, orden alfabético de los documentos de la iglesia. Sí, ahí también. viene. Ajá. Sí. Y creo también así como un truco que me han dicho era, si vienen todas las letras en mayúsculas, muy seguramente es un documento de la iglesia. Y las citas bíblicas, pues viene así con mayúscula y luego ya las minúsculas enseguida, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí. Es un buen truco. Sí, perdón, pues no sé, adelante. Luis Sanz, si podrías plantear lo que también volviste a comentar más abajo. ¿Qué? Luis, bueno, comentabas que
También creo que hay una precisión acerca de la parte de la misma naturaleza. Realmente en latín se expresa que es consustancia al Padre. Consustancial. Ajá. Que es consustancial al Padre. Son una misma sustancia y nos da sustancias con igual naturaleza. Es un comentario que hace Luis Sanz. Sí, Luis, estoy de acuerdo con lo que dices. No sé si me estás diciendo alguna pregunta, pero si me dejas tu teléfono, me comunico contigo y lo desarrollamos, ¿te parece? O sea, que no te vayas, casi lo vamos a hacer. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Para ya terminar. Las 10. Yo tenía pensado hacer una oración, pero creo que no va a ser posible porque todos tienen los teléfonos, los micrófonos cerrados y no va a ser difícil que nos podamos, pero bueno, pues que nos podemos organizar. Yo les dejaría de tarea. De todo esto que recibimos ahora, piensen, pónganse en presencia del Señor y piensen en alguna afirmación del credo que ha sido una buena revelación para ustedes, que ha sido una buena noticia para ustedes, que les ha encantado saber que Jesucristo nació de Santa María Virgen, que les ha encantado saber que la comunión de los santos, que algo de todo esto, que su oración hoy antes de acostarse sea sobre esa oración del credo que los ha movido esta noche. ¿Sí? Y bueno, pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo les doy las gracias y les tengo una mala noticia. Fue solamente la primera parte. Queda la segunda, la tercera y la cuarta. Y yo necesito que me den otras 3 sesiones para que podamos terminar el catecismo. ¿Cómo ven? De acuerdo. Igual, de acuerdo. Excelente. Y igual lo podríamos establecer ya oficialmente, pues de 2 horas máximo, ¿no? Para que... Ajá. Yo creo que los otros podrían ser así de 1:30. Bueno, de hecho empezamos a las 8:40. Sí, ya la próxima vez, digo, dado que serían prácticamente los mismos, o sea, no habría más nuevos, serían la convocatoria para todos los que participamos hoy, pues ya no se, habría un poquito ahí la acogida, podría reducirse. Ajá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, y independientemente de que ahorita alguien tenga alguna otra pregunta, ahí en el chat les estoy poniendo una encuesta. Bueno, una encuesta, una evaluación de esta plática del día de hoy. Si no la pudieran contestar, es realmente, pues nada más son como 20 preguntas, entonces... No, como 20 preguntas. También, es muy corta, entonces si ahorita les damos, no sé, unos 3 minutos para que la contesten, por favor, se los agradeceríamos mucho. Sí, claro. O si nos pudieran hacer llegar también el link a los coordinadores para no perder el acceso a la liga cuando se termine la sesión, solo si algunos están batallando, porque a veces me ha pasado que nos dicen contesten esto y los termina la sesión y ya no sabes dónde poner tus comentarios, ¿no? O agradecimientos. O sea, no te entendí. Ahorita si tú abres tu liga, o sea, no te cierra la sesión, te abre otra pantalla y ya sea que es rápido, en realidad son 3 preguntas. Muy bien. Sí. Y ya mejor de una vez para que ya no quede esa parte pendiente. Y pues si alguien quiere comentar algo o ya prácticamente estaríamos cerrando. ¿Alguna otra duda que tengan aquí con Jos?
Pues si gustan ya cerramos y espero sus evaluaciones, me ayudan mucho para poder ubicarme. Pues sí, si Muchas quieren ir contestándola y ya ir cerrando y ya pues ahí les enviaríamos la convocatoria para la próxima sesión, que más o menos sería en un mes, más o menos. 3, 4 semanas. En 4 semanas. O sea, el miércoles y a la misma hora. Listo, de mi parte ya quedó la encuesta. Gracias. Silvia. Igual de la mía. Gracias, Rosario. Listo, también la encuesta realizada. Luis, ¿puedes abrir tu pantalla para que te conozca? Por favor. Me encantaron tus comentarios. De acuerdo, gracias. ¿De qué comunidad Bonita eres? mi Juan? encuesta. Pertenezco a la comunidad de Lázaro, de Querétaro, de jóvenes profesionistas. Bueno, ya Bien. no jóvenes, solo profesionistas. Muy bien. Muchas gracias que se están dando el tiempo de la evaluación, se los agradezco mucho. Si les vas a los Pumas, Luis, pues ya me caíste mejor, fíjate. Pobrecitos, mejor que los Santos pidan por el Pumas, porque la verdad es que está yendo muy mal. Pero Le va al equipo de Chihuahua. Pero somos fieles. Oigan, aprovecho para hacer el comercial. Buenas noches a todos. A ver, ¿quién me contesta cuándo es nuestra misa de envío regional? A ver si ya se enteraron. ¿Contesto yo o otro candidato? Otro candidato. Qué El bueno, 12 porque de no septiembre. sabía. El 12 de septiembre, muy bien. ¿Y en dónde va a ser? En el pueblito, en la parroquia de San Francisco Galileo. Súper, muy bien. Muchas gracias. La verdad es que estamos emocionados de iniciar un nuevo ciclo. Nuestro sacerdote asesor, como bien saben, lo cambiaron al pueblito y él espera con mucho gusto que lo acompañemos, ¿no? Que asistamos a esta misa. Entiendo que las circunstancias están para que a lo mejor muchos no
decidan no ir, esperemos que se pueda transmitir porque está teniendo problemas ahorita el padre dado las dimensiones de la parroquia, está esperando que le conecten el internet, vaya, y bueno, esperemos que para esa fecha ya esté todo en orden, primero Dios, y podamos transmitir la misa, ¿no? Pero idealmente, pues Él nos quiere a todos allá y como nos dijo, con nuestra playera de fe. Así es que hagan extensiva la invitación a todos los miembros de su comunidad, los que tal vez no estén aquí ahorita, y esperemos vernos por allá. Pensé que con la playera de los gallos para que les fuera mejor. Ah, también eso, yo no tengo, pero creo que les hace más falta. Pero en el pecado llevan la penitencia, Marina, porque no han invitado al padre Jaime. Ah, sí, no sé. Entonces, por eso no tienen la ayuda de allá arriba. Necesitan hacer. Pues hay que decirles, hay que recordarles esa ¿cómo se llama? Invitación faltante para que ya mejoren. A ver si así. Hay que mandar nuestro mensajero oficial. Bueno, pues ya alguno más de los que estamos aquí todavía les falta contestar. Ok, bueno, pues yo creo que ya voy a cerrar la sesión y pues por ahí nos veremos próximamente. Gracias, muy amables. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, bonita Buenas noche a noches, todos. hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós, Buenas Rocío. noches. Gracias, Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos, Cari. Buenas noches.